Buenas tardes, profesor y compañeros. A nosotros nos correspondió el tema de estudios ecológicos. Nuestro grupo está conformado por David Alejandro Pacheco, Karen Juliana Díaz y quien les habla, Ana María Zinc Bernate. El estudio ecológico es uno de los estudios más sencillos a nivel de las situaciones de la salud o investigaciones de nuevas exposiciones de las poblaciones en poblaciones humanas. Estos son denominados estudios ecológicos, según lo dicho Borja en el año 2000. Nosotros implementamos un estudio ecológico o un ejemplo como tal en el que se compara el hábito de consumir alcohol con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Se debe identificar la porción de adultos que toman en cada ciudad y la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en cada ciudad. También a este estudio se les llaman también diseños incompletos debido a que por emplear promedios grupales frecuentemente se desconoce la distribución conjunta de varias características en el estudio a nivel de cada individuo. En cuanto a las características de este estudio, se caracteriza por estudiar grupos y no individuos. La unidad de observación y analizar pueden ser comunidades pequeñas como ciudades, municipios, regiones, países. También son denominados como exploratorios o generadores de hipótesis. Ya les había comentado anteriormente, diseños incompletos, comparación entre diversas áreas que permite como tal la evaluación de múltiples niveles de exposición. Para poder desarrollar un estudio ecológico se necesita una información determinada, que son las mediciones agregadas. Son aquellas que resumen una característica individual de los miembros de un colectivo, es decir, de un grupo. Las mediciones ambientales, que también serían las características físicas del ambiente en el cual se ubica el colectivo estudiado, y las mediciones globales que se derivan de la puesta de planes o políticas que no se pueden medir en cada persona. En los estudios ecológicos tenemos 4 tipos de estudios. Primero tenemos los estudios exploratorios, los cuales comparan las tasas de enfermedad entre varias regiones durante un periodo determinado de tiempo o, en cualquier caso, la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo en una región. El único propósito es buscar patrones espaciales o temporales que sugieran la hipótesis sobre la causa. Como segundo tenemos los estudios de grupos múltiples, que es el más común, los cuales evalúan la asociación entre los niveles de exposición y la frecuencia de la enfermedad entre varios grupos. Los datos salen de estadísticas de morbilidad y mortalidad rutinaria. En tercero tenemos los estudios de series de tiempo, los cuales comparan las variaciones temporales de los niveles de exposición, ya sea el uso o consumo de productos, conductas o concentraciones promedio de contaminantes, con otra serie de tiempo que refleja los cambios de la frecuencia de la enfermedad en la población. La inferencia es causal limitada por los cambios en los criterios diagnósticos de la enfermedad y por dificultades provenientes de los periodos de latencia. Y por último tenemos los estudios mixtos, los cuales son estudios de serie de tiempo combinados con la evaluación de grupos múltiples. Otra opción también que se puede dar en estos estudios son los estudios que evalúan la exposición y los datos de los efectos o enfermedad. En cuanto a los análisis de los datos obtenidos, en los estudios individuales se usan variables dicotómicas para medir la exposición y el resultado. En los estudios grupales, las medidas de exposición y resultados son variables continuas. Para cuantificar estas variables se va a calcular el coeficiente de correlación, después se calcula la línea de regresión y por último se controla el efecto de variables contundentes. A la hora de realizar los estudios ecológicos encontramos unas ventajas y unas desventajas. Entre las ventajas de los estudios ecológicos encontramos que nos permiten investigar las diferencias entre los grupos. Esto es de suma importancia en salud pública. A su vez también nos permite investigar los efectos de propiedades específicas de los grupos. Pueden realizarse en corto tiempo y a bajo costo, utilizando datos de rutina.
se pueden utilizar también como primer paso de la evaluación de una asociación y se puede obtener datos a nivel grupal en circunstancias que es difícil medirlos a nivel individual. Eso en cuanto a las ventajas. En desventajas, en los estudios ecológicos encontramos que puede resultar difícil controlar las variables confundentes. También son particularmente susceptibles del sesgo de información y por último, en las desventajas no nos permiten hacer inferencias sobre las causas de los riesgos a nivel individual.